Y ahora sí me gustaría ir con Paco, darle la palabra a él, porque pues finalmente creo que es interesante el empezar a incluir más opiniones también y dudas y lo que pueda surgir de toda esta discusión que ya llevamos. Adiós. Eh, pues no lo sé, muchas cosas que comentan, que creo que no lo dije formalmente desde que iniciamos oficialmente la grabación del podcast. Yo no sé prácticamente nada del estoicismo, solo un párrafo como de 3 renglones de Word y un video. Y pues tengo muchas preguntas, a lo mejor y no decirlas ahorita en el momento en el que lo estaban comentando, o por lo que les estoy entendiendo, quizá no fue lo más estoico de mi parte, pero pues tengo como ese, por decirlo de alguna manera, sentimiento encontrado en donde decimos que somos materialistas y que las circunstancias actuales nos hacen ser diferentes o antiestoicos. Y, por ejemplo, ahorita regresando a una pregunta que sí se me ocurrió así ahorita que lo escuché. Nosotros, o bueno, dijiste tú, Pablo, que es difícil aceptar esta idea cuando estás en la trinchera, ¿no? Y cuando te dicen, cuando escuches el silbato tienes que correr a donde están las ametralladoras pisando quién sabe qué. Pueden ser vacas muertas, pueden ser morteros que no explotaron o puede ser pastito. Ahí es difícil. ¿Cómo podría ser difícil para nosotros que no hemos vivido esa clase de situaciones? O sea, como jóvenes me refiero, ¿no? Como jóvenes, yo, 21 años, a diferencia de ustedes que pues ya tienen mínimo 7 años más de experiencia de vida y, y pues en general para entender el mundo como lo entienden, pero yo, digamos, por decirlo de alguna forma todavía no, y los que son muchísimo más jóvenes que yo, por ejemplo, mi hermano, o este, bueno, por ejemplo, ahorita pienso en la generación que coaché, ¿no? En la que estaba el que pues, tenía incluso niños más pequeños, ¿no? Ellos jamás, y yo jamás, y de hecho ustedes tampoco jamás han tenido que vivir la guerra, pero aún así nuestra generación, como dicen, no se apega al estoicismo. Que pueden comentar al respecto? No sé si también me di a entender o si divagué demasiado. Deja ver, y me para si ya estoy divagando demasiado lejos. Mira, la cuestión, creo que si quieres entender de dónde vienes y de dónde viene lo que hoy en día es Occidente, definitivamente tienes que regresar a la Primera Guerra Mundial. Es el gran hito donde murió la civilización que nos precedió y una de las cosas que debió haber muerto con ella es el idealismo. El idealismo en cierta medida también surge, también tiene una vena platónica detrás de ello y por lo tanto es un poco afín al estoicismo. Durante de las primeras pruebas de guerra mecanizada que hubo en Europa, que fue la guerra de Crimea, surgió un poema súper famoso, no creo si es de Tennyson o de quién es, ¿no? Donde está hablando de una brigada de caballería que les dieron una orden súper estúpida, que esencialmente la orden que les dieron es ve y mátate frente a la metralla, ¿no? Y lo que grita el comandante así gloriosamente es, a ustedes no se les dio decidir si sí o no, sino ir hacia adelante y morir, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues eran hombres completamente distintos a los que somos nosotros. No porque su vida valiera menos, sino porque efectivamente se querían parte de algo más. Querían que la historia en cierta medida tenía un destino. Cuando se enfrenta Occidente a las realidades de la Primera Guerra Mundial, sale de ello completamente horrorizado. Horrorizado al grado tal que no puede simplemente conciliar las filosofías previas con la filosofía que viene frente a ellos y por eso surge tanta ridiculez. Todas las vanguardias, que son estos estilos de monomanías donde
trato de redefinir completamente los valores y redefinir completamente la vida, ¿no? Una de las cosas que se pierde en todo esto es justamente la capacidad de creer. Y es algo que Nietzsche ya había predicho y que Hermann Hesse, por ejemplo, lo confirma en Demian. Lean ese libro si pueden. Entonces, la realidad de esta cuestión, Paco, es ese tipo de estoicismo es un estoicismo que ya no es útil para la civilización que nosotros somos. Esa es mi perspectiva. Y no deberíamos tratar de imitarlo ciegamente. La verdad es que se nos olvida muchas veces dos cosas, que el universo cambia constantemente y a veces es ordenado, como los últimos 20 años de nuestra vida y los últimos 20 años. O sea, tú creciste en un mundo En completamente donde esos ordenado. últimos 20 años son los únicos 20 años. Así es, sí. O sea, el mundo del que tú vienes, y fíjate, quien lo captura de una manera bastante poética es el gordo este de Game of Thrones, cuando se está en cierta medida burlando del niño, ¿no? O sea, al niño le llaman niño del gran verano. Y en cierta medida todos nosotros somos hijos de ese gran verano que es la Pax Americana. Ujú. Y la Pax Americana está a punto de terminar. Así como para los estoicos estuvo a punto de terminar la Pax Romana. Ujú. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ello? Es algo bastante cañón. Pero lo que sí te puedo decir es, yo como padre de familia, o sea, el miedo verdadero que tengo detrás de esto, o sea, lo que a mí me da verdaderamente miedo de que el mundo pueda nuevamente caer hacia las fauces de la destrucción, es el idealismo. El idealismo para mí es lo peor. O sea, si tú me dices quién fue el peor personaje del siglo XX, no voy a decir Hitler, ¿no? A pesar de que pues pertenezco a esa renombrada tribu que fue masacrada, ¿no? Realmente quien creó las miserias del siglo XX fue Hegel. Y ojalá después podamos hablar un poco de Hegel. Lo que estoy tratando de decir, ya para no darle tantas vueltas, es necesitas tener un discurso ético. Y tu generación tiene que tener un discurso ético bien cañón porque nosotros estamos en una transición. Y independientemente de si los valores que surgen de ese discurso ético son estoicos, son epicúreos, son etcétera, etcétera, lo que tienes que recordar es siempre las grandes tragedias de la historia. Y que finalmente, aunque el estoicismo te diga que el sufrimiento es ilusorio, el sufrimiento tiene un gran sentido. Y ahí es donde yo, por así decir, a pesar de no ser nada creyente, me declaro completamente cristiano. Y sinceramente creo que la ética cristiana es la solución al gran vacío de la generación que viene después de la nuestra. La mía realmente es la mía es la generación de la estupidez más grande, ¿no? No hay, esa transición entre Gen Xer y Millennial es la ridiculez más absoluta, ¿no? Somos antiéticos, somos presentistas y al mismo tiempo somos cursis. Pero otro gran personaje que ya lo intuye y por lo cual fue ridículamente vilificado, pues fue Jordan Peterson. Y por eso tiene esa capacidad de hablarle a tu generación. Intuye más o menos lo mismo. No sé si respondí tu pregunta o nada más le di vueltas a nada. Supongo que sí, aunque tal vez. Bueno, creo que en general, ahorita ya tomando esto todo en cuenta, cuando Arturo me dijo, quiero que estés, dije, oh, sí, sí, otro episodio del podcast, bien fácil, ¿no? Y ya ahorita, pues ya me quedé como. Sí, Y quizá tal vez es un mensaje que el Paco del futuro podrá entender después de estudiar un poco más. puede ser, Espero que sí. pero esencialmente la historia es una porquería, ¿no? Y la historia no tiene... O sea, la historia es la historia de una gran carnicería. Y de algún modo logramos hacer que la historia no fuera tan terrible. Y estamos en un momento de transición en el que decimos, ok, no podemos lidiar con que venga un virus, ¿no?
Cuando, o sea, lee la historia de 1910 a 1920 y dices, o sea, esto que estamos viviendo ahorita no es nada, no es absolutamente nada. Y lo estamos tomando del modo más antiestoico posible. Lo estamos tomando como si fuera el fin del mundo. Y en nuestra neurosis estamos propiciando el fin del mundo. ¿Sí? Esa es la gran tragedia. Y por eso descanso mi argumento de que esta no es una generación estoica. Tengo una anécdota súper deliciosa que leí en Carmen Aristegui, además, para Ok, que te va a encantar, ¿no? perfecto. Es una noticia, se me hizo la nota más chida del mundo, porque, o sea, independientemente de toda la tragedia que hubo detrás de ella, ¿no? Pero en una comunidad indígena en Chiapas, estaban haciendo pruebas de coronavirus, ¿no? Entonces no había agua limpia, no había drenaje, pero bueno, había pruebas de coronavirus, ¿no? Entonces, deberían llevarse al presidente municipal de ahí a Estados Unidos para que le enseñe a Trump cómo tener pruebas, ¿no? El chiste es que un señor salió positivo. Y obviamente pues le hicieron la prueba, pero no le dijeron qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y el señor se sentía bien, o sea, no tenía nada, ¿no? Nada al respecto. Pero fue tal su desesperación y su neurosis que decidió ir y colgarse de un árbol en el río. Y aquí es donde yo ya me empiezo a poner un poco poético, ¿no? Porque me imagino que se colgó y entonces empezaron a escurrir todos los jugos que vienen después de la muerte y empezó a escurrir toda su mugre hacia el río, que también me imagino es donde tomaba el pueblo, ¿no? Y tenía la gente tanto miedo de acercarse al cadáver por el coronavirus que lo dejaron ahí colgado hasta que me imagino que los cuervos le empezaron a picotear los ojos. O sea, un espectáculo completo, ¿no? Y, y pues sí, efectivamente eso demuestra el riesgo de no actuar con un poco de estoicismo. No se trata de que uno sea estoico y diga, ok, en adelante mi visión del mundo es exactamente la misma de Zenón. Pero el estoicismo, al fin y al cabo, sí es una virtud. En la cara del sufrimiento, decir, no voy a reaccionar como un neurótico. Creo que si yo le puedo decir a los escuchas o a tu generación, tomen algo de la filosofía estoica, es eso. O sea, cuando sufras y las cosas no salgan bien, cuenta hasta 10. Lo podría reducir. Esa es, por así decir, la virtud más reducida que hay. Y esa actitud estoica evita justamente que tomemos decisiones como humanidad, como la que estamos tomando en este momento, que es la decisión de la neurosis monomaníaca. La neurosis monomaníaca, ¿qué quiere decir? Solamente me importa una cosa. ¿Sí? O sea, te vas a una comunidad indígena donde tienes 500 problemas más relevantes que el coronavirus y de repente dices, el único que importa es el coronavirus. Ese tipo de monomanías, el estoicismo las rechaza completamente. Y por lo tanto, pues es increíblemente practicable. Y sí, o sea, Arturo, creo que tienes razón. O sea, especialmente ante la crisis actual, si algo hace falta es una actitud estoica. Así es lo que yo pienso. Y por eso quería hablarlo, porque finalmente digo, no sé, si vamos a tener, es algo interesante también. No sé si vamos a tener 2 vistas o vamos a tener 200, pero finalmente va más allá del punto y más allá de lo que es eh, importante, ¿no? Pero finalmente es una de las razones por las cuales lo quería hablar. Y es esa, que finalmente creo que si empezamos más personas a ver con esta cosmovisión la vida, y que hace rato mencionabas algo bien interesante y acerca de esta cosmovisión y de estos valores éticos cristianos que comparto, que lo compartimos de formas o desde perspectivas diferentes, pero que lo entendemos de la misma manera, ¿no? Y al mismo tiempo que entiendo, y una vez más redundo en ese tema de la proximidad que hay entre el estoicismo y el cristianismo, que son 2 sistemas de valores que son muy necesarios en este momento, ¿no? Y que creo que un poquito la pregunta de Paco iba en ese sentido de eh, su generación quizás no lo es y quizás no ha tenido la necesidad de aproximarse porque el sufrimiento realmente no lo han experimentado y no es como que nuestras generaciones lo hayan hecho, porque bien lo dijiste, la Pax Americana nos ha mantenido, sobre todo en un país como México, ¿no? Que tendrá sus muy bajos,
pero no al nivel de la disolución yugoslava, por ejemplo, ¿no? Eh, o de algunos otros, o de la misma generación, de tu generación ya tuvo que vivir eh, la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Entonces, también está el matiz social, ¿no? No es una persona a tu edad en Alemania tuvo vivencias quizás un poco más drásticas de las que tú tuviste en México, y evidentemente el cambio social que yo viví como adolescente fue menos gravoso del que probablemente los adolescentes en ese entonces yugoslavos tuvieron a la edad que yo tenía cuando la disolución yugoslava sucedió, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tiene un gran valor y es necesaria esta ética, más allá del valor religioso, ¿no? Sino de la ética misma. Y como la pregunta de Paco, ¿no? Iba en ese sentido, si no lo eran o no lo podían ser, y pues sabemos que es una generación que quizás ha crecido en una burbuja ficticia, ¿no? Y que ahora parece ser que se va a hacer más grande en lugar de más pequeña, pero eventualmente pues la vida nos alcanza y creo que es importante, como decías, el trabajo de Peterson y de algunos otros tratando de llevar este mensaje a las nuevas generaciones, ¿no? Y enos aquí, sin tener el alcance de Peterson ni su intelecto quizás en el análisis psicofilosófico, pero bueno, he tratado de aportar un poquito en ese sentido. Y finalmente creo que de aquí abordo una pregunta más, eh, y es, si tienes razón, ¿no? Nuestro contexto social determina mucho de nuestra cosmovisión filosófica y teológica, eh, pero ¿crees tú que alguien que nació sin estos valores y sin esta cosmovisión finalmente se puede hacer estoico? O sea, básicamente naces o te haces, ¿no? Pero aquí obviamente, eh, pues nadie nació siendo estoico. em, pero las nuevas generaciones tienen esa capacidad o no la tienen. Sí, definitivamente. Y de hecho creo que nos van a demostrar, bueno, los millennials son un poco un caso perdido y entre comillas, ¿no? Bueno, tú naciste teniendo 40 años, así que no te quejes. Pero, pero creo que no queda de otra. Y yo lo veo en algunas tendencias que son curiosas. La primera es que hay un gran rechazo del nihilismo posmodernista. Si no es ese, por lo menos no es ese nihilismo angustioso del millennial. Es un nihilismo gozoso, cómico este, del Gen Z. Y ese es el preludio del sentido. Es el preludio de la catarsis religiosa. No, yo no tengo duda que las generaciones que vienen van a ser, o sea, van a estar a la altura. Esa es la verdad, ¿sí? Y no sabemos qué desgracias históricas estén por venir o capaz nos aventamos otro siglo de Pax Americana. O sea, no lo sabemos ahorita y no creo que nadie lo pueda predecir. Pero independientemente de lo que sea, creo que el humano siempre está a la altura de sí mismo, porque finalmente, pues, el ser humano es la medida de las cosas, menos cuando entramos a alguna psicosis y se nos olvida eso, ¿no? Pero inclusive eso tenemos la capacidad de sobrevivirlo. Si quieres decir, o sea, no hay nada que le impida no hay nada que le impida a las nuevas generaciones ser estoicas, ser epicúreas, ser nihilistas, ser esto, ser lo otro, porque finalmente son las preguntas que ellos se van a tener que hacer en su momento histórico. Definitivamente no va a ser el mismo estoicismo que fue el de Marco Aurelio. Podemos obtener alguna cierta inspiración a través de ellos. Nunca va a faltar el que haga video de YouTube de 30 días, por 30 días tuve durante 30 días cumplí la rutina de la mañana de Marco Aurelio y esto es lo que pasó, ¿no? Super clickbaiters además. O lamí un sapo durante 30 días y esto es lo que pasó, ¿no? O sea, definitivamente sí se va a tomar ese nivel medio superficial. Pero al fin y al cabo, las generaciones
se alzan a su momento histórico y al alzarse a su momento histórico crean su propia historia. De que estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de crisis, pero no es una crisis, a menos que la hagamos, no es una crisis como las que vivieron Marco Aurelio hacia el final de su reinado este, y tampoco nuestros, ¿cómo decirlo así? Los millones de cadáveres sobre los que construimos nuestro siglo, ¿no? De las dos guerras mundiales. Ah. Y además siempre hay personajes cuasi estoicos, quizás, y como Churchill, ¿no? Y como algunos otros que terminan por sacar ese carácter y arrastrar a sus comunidades detrás de ellos, ¿no? Ahora, Sí. hay algo que dijiste en tu intervención anterior y que ahorita repetiste con palabras distintas, pero que me gustaría retomar y resumirla en otra frase filosófica que me gusta mucho y ayúdame a recordar quién la dijo, porque se me va en este momento, pero eh, decía, ¿no? Que cuando el hombre se ve al río 2 veces, no es ni el mismo hombre, ni es el mismo río, ¿no? Y diciendo y la interpretación generalmente aceptada es que te ves en el río y las aguas se están moviendo. Y la segunda vez que te ves en el río ya no es la misma persona porque has madurado, porque has cambiado, ¿no? Porque has evolucionado. Y en este sentido estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cada generación tiene su momento histórico y a pesar de que voltee a ver a estas corrientes e incluso el mismo cristianismo y la religión que tú quieras, ¿no? Son sujetas a esta evolución. Así Y es. entonces crearán sus propias tendencias, pero ese es el transcurso natural de nuestra existencia, ¿no? Tratamos de aferrarnos siempre a algo que está en el pasado, en esta serie de principios éticos de los que ya hablabas, pero al mismo tiempo volteamos al futuro tratando de construir y vivimos el presente, ¿no? Tratando de construir algo diferente. Por lo tanto, ni es la misma humanidad, ni es el mismo río en el que nos volteamos a ver, ¿no? Así es. Y nunca va a ser así. Y estoy de acuerdo contigo, creo que tendrán que vivir su propio momento histórico y nos tocará en algún momento y en otro ya no estaremos, ¿no? Ujú. Pero creo que se Sí. vivirá esa transición tan emocionante que a mí me parece que estamos viviendo, sin tratar de frivolizar el sufrimiento que sé que mucha gente está atravesando en este momento, ¿no? Pero como historiador siempre es interesante es vivir la historia en primera fila y la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Pero saber que mucho de lo que está pasando ahora va a estar en los libros de historia si llegamos a dentro de 100 años. Entonces es algo bastante interesante. Y bueno, pues no sé si alguno de los dos tenga alguna intervención final. Pues a mí me gustaría saber, Arthur, cuáles son, así ya que estamos criticando la superficialidad, vamos a acabar con la más grande superficialidad. ¿Cuáles son tus 5 prácticas estoicas más importantes que haces todos los días? Híjoles. Esa pregunta es 100% influencer, pero me gusta, pero me gusta. Me gusta un poco la contemplación inevitable de la muerte. Eh, Creo que es algo lo que quizás no lo hago diariamente, pero que hago constantemente. Y sí diría que al menos semanalmente, ¿no? El pensar que todo tiene un fin y esta idea de Marco Aurelio también, de que hoy podrá ser el último día y que entonces tienes que sacarle lo máximo y que tienes que aportar lo máximo, ¿no? Finalmente un objetivo del estoicismo es eh, dejar algo más para tu sociedad y no solo vivir para ti mismo, ¿no? Entonces me gusta, me gusta esa visión. Eh, Me gusta practicar y en los últimos años he tratado de hacerlo un poco más intensamente, el desapego material sobre todo. Y no es fácil eh, cuando crecí, ¿no? En una sociedad tan materialista como la nuestra. Sin embargo, trato de todos los días recordarme a mí mismo que la cuestión material no es necesaria. Ujú. Me gusta ponerme en momentos incómodos, básicamente asumir el sufrimiento, y no el sufrimiento emocional, pero por ejemplo lo veo desde el punto de vista físico, o sea, cuando te pones debajo de la barra y tienes que sufrir por 7 segundos una carga que no es necesaria sufrirla, ¿sabes? O sea, puedes vivir perfectamente toda tu vida sin hacer una entadilla, o tal vez no tan perfectamente, pero en un buen término.
Y cuando estoy viviendo esos momentos, ¿no? En el que la respiración se te acaba o la fuerza sientes que se te va, me gusta siempre y viene a la mente el decir, este sufrimiento es momentáneo y esto simplemente es un paso más en la escalera hacia tu mejora, ¿no? Como para convertirte en una mejor persona. Quizás no tanto en los términos estoicos, pero sí la contemplación. em, eh, como se me fue ahorita el término, ya hace rato lo utilizábamos, pero básicamente esa paz interior, el tratar de buscarla, eh, desde un punto de vista quizás más ortodoxo, desde un punto de vista más cristiano, desde un punto de vista más New Age, a través de la meditación, ¿no? Pero sí buscar esa paz interior y ese olvidar lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y finalmente, y algo que es algo que siempre trato de compartirle a mis alumnos, ya sea en academia o en esgrima, es que realmente no hay nada que puedas controlar y que debes olvidarte de esta ilusión del control. Lo cual ha sido un reto muy interesante para mí, porque quienes me conocen saben que soy un poquito un control freak, Ujú. cada vez menos, pero sí lo soy y lo acepto. Entonces es difícil a veces abordar esta idea de, realmente tu entorno no está bajo tu control, ¿no? Y lo practicamos y lo hablamos muchas veces en clase, y el saber que cuando estás en una pelea o cuando estás en el tráfico o cuando tu internet no está funcionando como quisieras, no está bajo tu control. Entonces no te queda más que respirar y asumir tu realidad y moverte a través de ella, ¿no? O sea, fluir. Entonces te conviertes en el río, eh, y en lugar de chocar te adaptas. Entonces, esas son las 5 que en este momento me vienen a la mente. Y bueno, se las pongo un poco más fácil. No sé si ustedes tengan una, dos o tres. En el caso tuyo, Pablo, pues sí estás más familiarizado y estoy seguro que tendrás alguna. Pero, y sé que Paco, a lo mejor desde un punto de vista menos teórico, pero más práctico, sí nos podría decir al menos un par. Bueno, Pues, fíjate, aquí te van varias de las que hago. La primera es el ayuno, no solamente intermitente, también ayunos prolongados. La frugalidad aplicada desde tener prácticamente nada hasta eh, caminar descalzo y eh, someterme a cierto estilo de dureza, como por ejemplo bañarme con agua fría, cosas por el estilo. Otra que me cuesta mucho trabajo, pero que me obligo a hacer constantemente, es contemplar la muerte de mi propio hijo. Eh, y yo creo que ya con esas son las que aplico, Ujú. las que aplico con regularidad. Bien. Y Paco, que ok. Esto nunca se lo había dicho a nadie y ahora va a estar disponible para cientos de personas. por el Pues resto van a de la haber dos, historia. güey, no hay Por el pedo. resto de la eternidad, no me crucifiquen, por favor. No voy a hablar de esto con nadie más nunca. Pero, eh, bueno, ahorita con lo que estamos comentando, creo que es bastante estoico y a veces, normalmente cuando me estoy bañando o cuando tengo insomnio, me pongo a pensar en situaciones. Y estas situaciones son como, ¿qué pasa si fuera ciego, no? ¿Cómo sería mi vida? O si fuera sordo. O por ejemplo, como deportista, si tengo un accidente y quedo parapléjico y tengo que vivir en silla de ruedas toda mi vida, eso sería pues súper terrible. Y eso como hablando de mí, pero también luego de repente me imagino como, ¿qué pasa si hay un accidente de auto y toda mi familia se muere? ¿Cómo podría vivir con eso? Entonces esas preguntas me, digamos como que me asaltan, me quiebran la voz tantito y pues las formulo, ¿no? Las voy tomando y luego ya tengo que salirme de bañar y vestirme y hacer otra cosa y ya se acabó, ¿no? Creo que, bueno, como lo ponen ahorita, tomando el ejemplo de, me imagino como si mi hijo fuera a morir, creo que es algo similar desde mi perspectiva. ¿Y cómo las Otra resuelves? cosa, pues normalmente no lo hago, simplemente trato de suponer que el día que pase lo voy a afrontar. ¿De qué te ríes, Arturo? No, me parece una muy buena, para empezar me parece un muy buen ejercicio. Em, y creo que un poquito también parte del ejercicio estoico no es tanto el decir,
qué haría, ¿no? Sino también caer en esa parte de no está en mi control y cuando llegue el momento tendré que lidiar con ello, ¿no? Y al mismo tiempo me identifico. Este, digo, tampoco es para ponernos a contar cosas tan personales, ¿no? Pero muchas veces yo hago el mismo ejercicio y lo he hecho y finalmente también lo he tenido que confrontar porque sí ha llegado un par de esos momentos en mi vida en los cuales yo había pensado, quizás a tu edad, ¿qué pasaría si? Y acaba pasando en mi vida. Eh, Quizás en algún día que escriba mi biografía y a alguien le interese leerla, puedan enterarse de algunos de estos episodios. Pero realmente es una risa empática porque me puedo identificar con ello. Eh, y creo que es un ejercicio, al inicio dijiste, no me crucifiquen. Eh, y algo que a lo mejor Pablo y yo hemos venido haciendo un poco en nuestra vejez comparada con tu juventud, es que nos vamos desprendiendo un poco de esa preocupación por lo que la gente va a pensar o decir por aquellas locuras que hacemos y al mismo tiempo pues somos quizás almas viejas que nacimos con o crecimos con estas ideas un poco raras, ¿no? Pero finalmente creo que este tipo de ejercicios para algunas personas puede ser frívolos, ¿no? El pensar, oh, ¿cómo vas a pensar que tu hijo puede morir? O no pienses en esas cosas porque son Ni lo tristes, son digas, ni lo malas. digas. Sí, no, Te no, lo vas no a lo llamar. invoques. Exactamente, Sí. ¿no? Es como un discurso muy popular. Eh, yo creo que son ejercicios para empezar, muy válidos y muy útiles, porque finalmente pasamos la vida, y lo vas a entender bien tú, Paco, que has estado en varios cursos conmigo, pasamos la vida tratando de hacer de cuenta que el depredador no está alrededor, cuando todo el tiempo nos está viendo ahí enfrente. Y el problema es que cuando nos salta encima, a pesar de que sabíamos que estaba ahí, lo hemos ignorado toda nuestra vida, que resulta ser una sorpresa. En cambio, cuando voy por la calle, contemplando todas las posibles situaciones a las que me puedo enfrentar, y la mayoría de ellas no son positivas, en el momento en el que me encuentro con ellas, de hecho no son tan malas, ¿no? Son más llevaderas o incluso sé qué hacer con ellas. Y entonces siempre me viene a la mente y conoces bien esta frase que dice, si te preparas o si te pones debajo de las peores circunstancias todo el tiempo, las peores circunstancias dejan de existir. Entonces creo que mucha gente lo frivoliza o lo ve como un mal rasgo el pensar en estas cosas, porque ¿cómo es que estás invocando esto? Lo cual es más que nada una superstición, más que una realidad, ¿no? Estoy seguro que mucha gente ha deseado que otras mueran y nunca sucede, ¿no? Y se acaban muriendo ellos primero. Entonces creo que el hablar de esto no hace que nadie se vaya a morir. Eh, en cambio, creo que es una muy buena práctica en la cual pues finalmente te retas a ti mismo y contemplas lo que de hecho es inevitable y es la muerte de cualquier persona que amas. No sabemos Y si la va a ser propia. antes. Exactamente, la propia, ¿no? Hay dos cosas que yo creo que en esta vida son seguras. Número uno es que todos vamos a morir, o sea, dicen por ahí que empiezas a morir el día que naces, lo cual es una realidad. Eh, y la otra En el cosa que sentido estricto es como a los 21. sí, es correcto. En el sentido estricto, nuestras células dejan de regenerarse más o menos a los 21 años a la Ah, velocidad la de la luz ciencia. antes, pero la ciencia una vez más, pero la realidad es esa, ¿no? Que desde el momento en el que tienes vida eres propenso a morir. Entonces, es una realidad que deberíamos contemplar. Eh, y número dos, la otra cosa que creo que es segura en la vida es que todo es caos y todo es desorganizado. Más allá de que ese caos tenga un sentido o no, creo que eso es la realidad, ¿no? Y que esta falta de control que tenemos sobre las cosas parte de eso, que en realidad quizás ni siquiera haya un orden, pero bueno, eso ya lo dejo para otro día, Pablo, porque Acabas de sin matar a embargo, Pablo. sí, Mm, bueno, le gusta hacer controversia más que no esté de No, acuerdo ¿cuál conmigo, controversia? también le gusta hacer controversia, Llevamos pero una bueno. hora diciendo que la visión estoica se fundamenta en un universo ordenado y de repente dices que todo es caos. Sí, creo que es un caos ordenado, finalmente. O Ok, sea, es a lo que voy. O sea, ok. nuestra existencia es caótica, pero ese caos Ujú. tiene un propósito, ¿no? Y finalmente no está bajo nuestro control, y eso es a lo que me refiero, ¿no? Eh, y hay patrones, definitivamente, y eso, una vez más, está científicamente comprobado, pero eh, esos patrones tienden a romperse y es parte de lo interesante, ¿no? Y bueno, para cerrar a lo que iba con esto, Paco, es que me parece un buen ejercicio más allá de lo que algunas personas pudieran opinar al respecto. Ujú. No lo sé, prefiero dormirme temprano. Oye, Artur, yo Este, ahora que veo que ha renacido en ti el amor por el estoicismo, podemos ya por fin enterrar así para siempre
como idea filosófica la ley de la atracción? Mira, vamos, híjoles. eh, Esto es lo que pienso. Tengo años considerándome estoico. eh, y dice un verso que me gusta mucho que dice que no puedo dar testimonio de mí mismo porque entonces miento y me gusta basarme mucho en eso. Eh, Sin embargo, sé que hay gente a mi alrededor que podrían dar testimonio de esto, que tal vez de una forma pragmática, no tanto intelectual, siempre he sido un poco un estoico. Eh, por el otro lado, tampoco soy un fiel creyente de la ley de la atracción, como lo presenta El Secreto, ¿no? Y Paco y yo hemos tenido esta discusión y se prestará muy bien para otro día hablar acerca de la predestinación o del designio divino o de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la ley de la atracción, como te digo, como lo plantea El Secreto, no creo que, sí, puedes ponerlo a descansar, ¿no? No creo que funcione Completamente de esa manera. incompatible. Sí, Completamente definitivamente. incompatible con una visión estoica, ¿no? Porque no puedes Exactamente. decir, si yo deseo algo, el universo va a conspirar para dármelo, cuando el principio de la visión estoica es, no tengo control sobre el universo. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, y ahí viene la otra parte del discurso que a mí me parece muy interesante y es donde comulgo, es que si quieres que algo suceda, tienes que trabajar para ello, ¿no? Y entonces lo único que puedes controlar en esta vida es tu trabajo y tu esfuerzo. Y Y tu entonces, deseo. y es exacto, y es algo son cosas que he tocado en otros episodios también y en otras discusiones que hemos tenido tú y yo, Paco y yo y algunos otros filósofos amateur con los que platico, ¿no? Pero finalmente sí, es lo único que podemos controlar. Entonces siempre he tenido más esta idea de tienes que trabajar, no te va a caer del cielo, ni porque lo desees fervientemente va a suceder, ¿no? Entonces desde ese Claro, punto de ¿no? vista estoy completamente de acuerdo. Eh, la idea de la ley de la atracción no funciona así. No funciona. Sí. Ese es Bueno, el sí, quotations así. hay un pequeño, una tangente que nos podría llevar por ahí a otra discusión que tendremos en algún otro momento. Ok. Pero bueno, cuando te interrumpimos y ya discutimos como por 10 minutos otra cosa y no sé si tengas alguna otra práctica estoica. Pues la siguiente que iba a decir, justamente para retomar la línea del argumento, era el ayuno, que también lo empecé hace poco. Y de hecho era la última que tenía en mente porque probablemente sí tengo algún par más que están ocultas e inconscientes por ahí, pero que están ahí. Y más bien lo que quería continuar o lo que quería decir después de eso es que digamos que a alguien que esté escuchando el podcast le llegó la iluminación bien cañón y ahora quiere ser estoico y demás, ¿no? Y por ejemplo ahorita Pablo dijo, ¿no? Que pues si algo te pasa, pues cuentas hasta 10. Pero bueno, yo diría que no es tan fácil, o tal vez sí lo es, y quisiera, por ejemplo, que nos dijeran a mí y a la audiencia qué otras técnicas o am, qué otras cosas podemos hacer para, para adoptar esta filosofía, ¿no? Porque pues a lo mejor y decir, me encontré 500 pesos, pues en la calle tirados, pues sí, está bien divertido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡pum! 500 pesos. Pero otras cosas más trágicas, pues no creo que sea tan fácil como contar hasta 10 y quisiera saber qué más podrían agregar. O por qué si es tan fácil como contar hasta 10. Ok. Como fui yo el que lo expresó de una manera tan brillante como contar hasta 10. Entonces ahora yo nos sacaré de este agujero que yo mismo cavé. No, definitivamente no es fácil y lo más probable es que cuando te enfrentes ante la tragedia tengas, o sea, no te quede otra más que experimentar emociones espantosas. El chiste es si vas a poder dominarlas o te vas a convertir en esclavo de tus emociones. Y ahí es donde entra el concepto estoico de la apatía. Hoy en día apatía lo tomamos como, pues, nada me importa. Lo hacemos sinónimo de nihilismo y no es como los estoicos lo entendían.
sí vas a experimentar todo ese flujo de emociones espantosas, pero tienes que identificarlas y decir, estas emociones no soy yo. Obviamente no es fácil y nadie nunca pretende que la vida es fácil, solamente los life hackers y usualmente pues con lo más que te pueden ayudar es con que no se te enrede el cable de la compu, ¿no? Pero otra cuestión que sí tiene que ver con una práctica estoica es extiende tus propios límites. Si tú crees que estás limitado a X, Y o Z y dices, ok, esta es mi vida, esto es la burbuja en la que vivo, necesitas extender tus propios límites a través de ponerte en situaciones capaz un poco más de riesgo. Y no estoy diciendo salgan y hagan una porrada. O sea, si asumimos que el mundo tiene un cierto orden, que tiene un cierto propósito, y tú tienes un papel que jugar en ello, entonces tu responsabilidad en cierta medida es encontrar cuál es ese papel, porque también otra cuestión que a veces fallamos es creer que el papel nos está dado en el sentido de que nos está dado conocerlo, pero es algo que tienes que descubrir. Si quieres poder enfrentar la tragedia de la mejor manera posible, entonces empieza lo más pronto que puedas a extender tu campo de acción y empieza a extender tus ambiciones intelectuales y empieza a extender las ambiciones de lo que quieres hacer con tu vida, porque se va a acabar. Y si llegas al final y dices, especialmente a un final que no habías esperado, ¿no? Porque todo el mundo espera morirse a los 90 en su cama, rodeado de seres amados. Pero, pues, ¿qué tal que te llega a los 25, ¿no? Y tienes el último momento y dices, puta, o sea, solamente me dediqué a jugar con espadas y es una broma, ¿eh? Solamente me dediqué a jugar con espadas de nylon y nunca di el paso a metal, ¿no? Sería un ejemplo un poco chistoso. O seguí lo que me dijeron que es lo que tenía que hacer, ¿no? Me dijeron que tenía que tener un chorro de lana y entonces llevo 30 años en un trabajo que odio. Y toda mi lana está en el banco y nunca la he usado para nada. Cuando tú empiezas a descubrir cuáles son tus verdaderos valores y cuál es tu verdadera virtud, y la virtud, si la tratamos de recuperar etimológicamente, es el mismo lugar de donde viene virilidad, vir, hombre, en latín. La virtud es realmente la acción, es el ejercicio de tu poder en el mundo. No es virtuoso el que se queda en su casa sentado viendo la tele, a pesar de que no haga mal. Porque para ser virtuoso tienes que tener la capacidad de hacer el mal. Y solamente lo puedes hacer si ejerces tu poder en el mundo. Si tú ejerces tu poder en el mundo y lo haces de una manera propositiva, por propositivo quiero decir que tenga un propósito, lo más probable es que cuando te llegue la tragedia tengas todas las herramientas para lidiar con ello. Y en ese caso, contar hasta 10, de hecho, va a ser pan comido. Y es como las personas que sobrevivieron, la Primera Guerra Mundial y demás, es de hecho como lograron sobrevivir. Y creo que un ejemplo muy claro de alguien que en cierta medida aplicó este mismo principio, aunque su visión no es necesariamente estoica, es Víctor Frank, que como es un libro que te hacen leer en la prepa, todo el mundo lo odia y todo el mundo lo malinterpreta, pero de hecho es un libro que tiene un gran mensaje y ese mensaje esencialmente es, si no posees una vida interior rica, es decir, si no posees una virtud, el mundo te va a devorar y no vas a poder hacer nada en contra de él. ¿Me explico, Paco, más o menos? Sí, Y aquí sí. ya no es tanto estoico, esto ya es un poco más mi filosofía personal. Sí, pero finalmente creo que tienes mucha razón en varios de esos puntos. Bueno, dijiste un montón de cosas. Voy a ver que no se me escape nada, ¿no? Pero en la primera parte, y el otro día lo discutíamos, el estoico no es que no sienta. El estoico siente igual que todos los demás, o no es un sobrehumano que deja de tener emociones, ¿no? Y sigue teniendo los mismos instintos, sigue teniendo miedo, y sigue habiendo pasión, y sigue habiendo duda, y sigue habiendo todo esto. Pero básicamente lo que el estoicismo te dice es controla esas emociones, ¿no? Que no te dominen, es lo que decías ahorita, que no te dominen y que no te
que no te controlen y que tu reacción no sea visceral desde el punto de vista fisiológico, ¿no? O sea, y esa es la gran diferencia entre el hombre virtuoso y el hombre natural. Y es muy interesante porque Pablo, no utiliza justamente esa expresión, el hombre natural, el hombre que se deja llevar por sus pasiones todo el tiempo, ¿no? Entonces, tú puedes decir, oh, la reacción natural a esta situación es miedo, o es soberbia, o es lujuria, o lo que tú quieras, porque esa es la reacción natural y es la que cualquier persona en su sano juicio tendría. Pero entonces es donde viene el ejercicio de la virtud y el ser capaz de controlar esa emoción y el ser capaz de sobreponerte a ella. Y entonces, como dice Pablo, si tú ya ejerciste, si ya ejercitaste, no ejerciste, si ejercitaste este autocontrol de muchas maneras diferentes, cuando se presenta esta situación, contar hasta 10 de hecho es bastante sencillo. Y nosotros lo decimos de otra manera, nosotros no decimos cuenta hasta 10, nosotros qué decimos, y es el único consejo útil que yo encuentro en un momento de presión psicológica real, es respira, ¿no? Entonces recuperas el control sobre tu respiración y eso representa un control sobre tus emociones. Por eso hacemos tanto énfasis en este consejo, porque te regresa a tu parte racional, ¿no? Este impulso neurológico que te lleva a reaccionar de una forma natural. ¿Cómo es? Flight, fight or freeze, que es siempre el tercero, el congelarte, es la reacción visceral. Pero entonces cuando tú llevas el control de tu respiración, tal vez una situación que te lleva a pelear por instinto no lo amerita y entonces controlas tu pasión, controlas tu emoción. Y una reacción natural que sea salir corriendo porque tu vida está en peligro, te dice no, porque ahora tienes que controlarte a ti mismo e ir a defender a quien tienes que defender y por lo tanto ahora estás ejerciendo la valentía. Y en algún otro momento en el que normalmente te congelarías y no sabrías qué hacer, el recuperar tu respiración y contar hasta 10, como lo dice Pablo, eh, te lleva a moverte y a tomar una acción, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy interesante. Número dos, lo que decía Pablo, lo platicábamos también con Luis en la parte de psicología deportiva. Y es mi creencia casi ferviente, aunque entendiendo sus limitaciones, de la terapia de choque, ¿no? Si le tienes miedo a hablar en público, una de las mejores formas de quitártelo es hablando en público y entonces te tienes que obligar a ti mismo a hablar en público. Si te da miedo pasar del nylon al acero, entonces quizás lo que más tienes que hacer es forzarte y usar el acero, ¿no? Me gusta esta frase que dice que, y no me acuerdo si es Jung, Pablo, pero me parece que es Jung quien dice que aquello que necesitas lo vas a encontrar en donde no quieres voltear a ver. Y entonces, Jordan Peterson, y entonces la terapia de choque básicamente hace eso, ¿no? Y te obliga a decir, es que esto no es lo que quiero hacer, entonces probablemente lo que tengas que hacer es hacerlo. Y entre más situaciones incómodas enfrentas en tu día a día, menos incomodidades vas a toparte constantemente, ¿no? Entonces es una dicotomía y es algo bien interesante, es una especie de paradoja si lo queremos ver así, ¿no? No lo quieres hacer, pero entre más lo haces, menos de estas situaciones existen. Finalmente, uno de los pilares del estoicismo es la valentía, el coraje, ¿no? El hacer lo que tienes que hacer aun cuando no lo quieres hacer. Y ya tocaba un poquito este punto. Y es algo por lo que me gusta tanto el entrenamiento físico, porque no quiero entrenar, pero entonces te obligas a hacerlo. Y en el día en el que no quieres entrenar y entrenas es cuando más ganancias tienes, porque hubiese sido un día perdido finalmente, ¿no? Entonces todo el tiempo estás presionando y esta idea de programación y progresión de la que ya hemos hablado antes viene a juego una vez más, porque no te quedas en tu zona de confort, como lo decía Pablo, sentado en tu casa o haciendo las 20 lagartijas que ya sabes que puedes hacer, o 100 o las que sea que puedas hacer, ¿no? Pero si te quedas en el mismo lugar siempre, entonces ni hay valentía ni hay mejora, ¿no? Entonces todo el tiempo estás empujando tus límites. Y finalmente me encanta esa frase y en el siguiente episodio que Pablo esté lo vamos a estar tocando porque es el que ya tengo preparado y ya más o menos lo habíamos comentado, pero es el control de la sombra y es una vez más regresar a las pasiones y recientemente meditaba muchísimo en esto, en la idea del hombre lobo, ¿no? Y cierro con esto. Tienes al hombre lobo, que es la bestia que hay, la bestia interior, ¿no? Y tienes a la luna llena, que es el estímulo exterior que lo despierta, ¿no? Eh,
Y entonces, ¿qué sucede? Que el hombre natural siempre va a reaccionar de esa manera. Siempre que hay una luna llena, que es el estímulo, va a dejar salir a la bestia, que es el hombre natural, y no tiene ningún control sobre ella. Y finalmente la idea de la virtud es justamente que encuentras la forma de canalizar esa energía que el estímulo te da y mantenerla. Y entonces viene un poco el meme, ¿no? De cómo ahora logras transformarte en Hulk, ¿no? Y entonces la respuesta es siempre estoy enojado, que es un poco, digo, es una película, ¿no? Pero finalmente es esta idea en la cual él encuentra la manera de controlar esa reacción y de controlar al monstruo interior, ¿no? Y después se romantiza un poquito más todavía en Endgame, cuando ya no solo es el científico que tiene bajo control a la bestia, sino que es la bestia en control todo el tiempo, ¿no? Y entonces, lo que decía Pablo, no eres pacífico, voy a cambiar un poco las palabras, si no haces nada malo, ¿no? O si no eres violento, eres más bien pacífico, si tienes la capacidad de hacer violencia y de hecho te mantienes en control. Y entonces ahí está, ¿no? Ese es el epítome y para mí es la cúspide y la cima de la aplicación del estoicismo en la vida diaria. Y como decía Pablo, la necesidad de estos valores y de esta ética estoica en la vida de nuestra Ética en general, sociedad yo, en general. yo ya Exacto. dejaré de ponerle una cuestión estoica. De lo que hablas, que es el fenómeno Hulk, que es la sublimación. No se trata de que reprimas a la bestia, de hecho se trata de que la incorpores y lo conviertes en algo útil. La violencia del soldado, cuando es desatada, se convierte en las peores versiones de esa violencia. Tienes a los narcos, tienes a los asesinos, tienes a todo este tipo de personas. Y ese mismo fenómeno violento lo conviertes en heroísmo cuando es sublimado hacia la valentía, el salvar a alguien o este, el defender principalmente. Y aquí nuevamente hay que tener cuidado con los ideales. Los ideales son sumamente peligrosos. Pero sí, esencialmente eso es lo que quería decir, ¿no? La aparente superficialidad de nuestra época es falsa, está basada en una carencia de valores, no en una carencia de posibilidades, en una carencia de fuerzas. Creo que en el momento en el que tengamos aquel prisma que concentre nuestras posibilidades, y probablemente este momento histórico pudiera ser uno de ellos, la virtud va a surgir una vez más. La virtud siempre, Claro. siempre acaba surgiendo. Pero para que la virtud y la luz brillen necesitas oscuridad, ¿no? Entonces estamos llegando a ese Ese es mi momento punto. histórico, Ujú. definitivamente, ¿no? Pero bueno, no sabes, Pablo, me emociona bastante el que podamos hablar de esta figura de la sombra y del control de la bestia interna. Estoy seguro, ese es nuestro siguiente episodio contigo, sin lugar a dudas, porque, híjoles, da para muchas cosas. Sí, y ya nos Finalmente, bueno, no alargamos. sé si Paco tengas alguna otra intervención. Pues un pequeño paréntesis conectado con la pregunta anterior. Ya me acordé de otra cosa, que sería la número 3. Tercera cosa estoica que hago a menudo, muy aplicado a la vida de estudiante. Cuando salgo de un examen o cuando entrego una tarea, pues ya me despreocupo de todo lo que pueda pasar, porque todo lo que podía y lo que tenía que hacer, pues incluso aunque no lo haya hecho, pues ya está y el examen ya está entregado y lo que vaya a pasar, pues no va a ser ningún otro resultado o reflejo de lo que haya o no haya hecho y pues ya se acabó. No más preocupación porque lo que hice ya lo hice y se acabó. No sé si es suficientemente estoico. ¿O Siempre y ustedes? cuando hayas sido diligente antes del examen. Correcto. Sí, hice lo que pude, pero hiciste algo, ¿no? No Ujú. es no sé nada y pues ya no hice. Claro. Sí, por supuesto. Una bastardización del estoicismo es esa actitud de, o sea, es que todo el mundo es humano y todo el mundo comete errores y ya me vale queso, ¿no? O sea, no es eso lo que está tratando de decir el estoicismo, definitivamente. Claro, porque ahí hay una carencia de virtud, ¿no? Ujú. Este, que es buscar tu mejor versión y aportar a tu sociedad por haciendo algo, ¿no? Pero Así sí, es. es una buena práctica estoica, no te preocupes. Si ya está fuera de tu control, no te preocupes. Y bueno, pues
creo que con eso vamos a dar por concluido este episodio. Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Estas conversaciones Gracias por invitarme, Arturo. que tenemos siempre y que no es la primera y estoy seguro que tampoco será la última, siempre para mí son muy enriquecedoras, creo que son muy buenas interacciones al estilo ping pong, ¿no? Al vaivén de estos temas tan apasionantes para mí. Paco, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más con ese toque de frescura para estos dos señores ya casi en la tercera década. Y bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando.